Buenos días para todos. Buenos días. Es un gusto poder reunirnos nuevamente, estar aquí, ¿cierto? Qué oportunidad, qué privilegio que nos da Dios de estar aquí nuevamente reunidos. Les damos la bienvenida, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite y por esta semana, ¿cierto? Bueno, dice así, por favor nos dirigimos a Job 29, del 1 al 6. Job 29, del 1 al 6. ¿Estamos allí? Amén. Job, retomando la palabra, dijo: ¿Cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza, y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo, y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite. Amén. Padre celestial, Padre eterno, Padre justo, hoy estamos delante de ti, Señor. Ponemos este encuentro que nos permites dominical, dándote gracias por la vida, por la salud, pidiendo, Señor, por aquellos hermanos que vienen en camino, Padre, para que tú les guardes, Dios, pidiendo por aquellos que hoy no pueden congregarse, Señor, para que tú les hables en sus actividades de este día. Te damos gracias, Padre, porque este ha sido el día para recordar a las madres, y hoy las ponemos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por el corazón que has dado a cada madre, Señor, a nivel del mundo, Dios, porque has puesto algo especial en las madres, Señor. Hoy las bendecimos y damos gracias por ellas, por su esfuerzo, por sus oraciones, por su trabajo, por su dedicación hacia sus hijos, Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Pedimos, Dios, que hables a nuestro corazón. Amén y amén. Pasamos al tiempo de la alabanza. Yo siempre he pensado que este tiempo es de ustedes, es nuestro, para conectarnos con el Señor, para cantarle, para adorarle. Y les recuerdo una vez, me contaron la historia de un hombre que hace mucho tiempo, cada domingo siempre salía muy bien vestido de su casa y la gente siempre le decía: ¿usted para dónde va? Y él le decía: voy para una fiesta. Entonces, bienvenidos a la fiesta. Nos reunimos con el Señor. ¿Listo? Sí. Exacto. ¿Qué tal si me acompañan con las palmas, cantando, gozándosela? Este espacio que, como les está diciendo, es de ustedes. ¿Listo? La casa de Dios, que todo
de Dios, alegraremos su corazón, alegraremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Gozo estar en la presencia de Dios, cantando para Él. Y algo a lo que yo siempre voy mucho es las intenciones de nuestro corazón para hacer las cosas. O sea, ¿qué intención tiene usted al cantarle al Señor? ¿Qué piensa o por qué lo hace? O también porque viene a este espacio a congregarse, a recibir una porción. Es muy importante. Esta canción ya la hemos cantado varias veces. Me gusta mucho porque volvemos como a eso, a las razones por las cuales adoramos al Señor, que viene siendo por su gracia, por su misericordia, y por eso mismo le alabamos. Por la gracia de tu nombre te alabaré, con la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Iglesia, ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera llamado? Yo sé que pasamos mucho por muchas situaciones, por cosas, y aún así aquí estamos. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Señor, te amamos, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor? Solamente tú lo sabes. Por eso te exaltamos, te damos honra, Señor, y te decimos que tú eres grande. El esplendor de un rey
grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Señor, te damos gracias y te entregamos este espacio, Señor. No hay nadie más grande que tú, Señor. No hay nadie, Señor, sobre ti. Quien como tú, Señor, que perdona nuestras transgresiones y nos das la vida eterna y nos permites estar aquí en tu presencia. Te adoramos, Señor. Amén. Qué buen momento ha sido este, ¿no? Qué buen momento, gracias a Dios. Como decía la canción, amamos al Señor, pero porque Él nos amó primero. Si no, nunca hubiera sido posible, gracias al Señor. Bueno, los anuncios acostumbrados, nuestra canasta de amor, ¿cierto? Para bendecir a nuestros hermanos. La botellita de amor, recordemos el reciclar. Una vereda en el corazón. Yo sé que aquí ya muchos han traído ropa, bueno, sigamos en la tarea. Tenemos también nuestros diezmos y ofrendas, allí tenemos el baúlcito para nuestros diezmos y ofrendas. Y peticiones de personas con situaciones difíciles de salud o económicas. ¿Tienen ustedes algunas peticiones además de las que ya, por ejemplo, nuestro hermano Pachito, que le dio COVID, pero ya está bien? Entonces, pues, no siendo más, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por las situaciones de desempleo, las situaciones económicas y, bueno, por la enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque estamos aquí por tu gracia y por tu amor. Padre, hoy ponemos delante de ti los enfermos, Señor, no solo de nuestra comunidad, Señor, no solamente a Pachito, la situación delicada de Héctor Daniel, Señor, sino que ponemos delante de ti los enfermos, Dios, del mundo entero, Padre, suplicando tu piedad y tu misericordia, Dios, para que podamos pasar esto pronto, Señor, para que tu mano poderosa se vea sobre cada persona que hoy está en una UCI, Señor bendito. Dios de los cielos, te clamamos, Dios, por la situación económica de cada hermano, Señor, por las personas que hoy están sin empleo, Señor, para que se abran las puertas, Dios. Cuán grande eres tú cuando tus hijos, Dios, tú eres el que abre la puerta, tú eres el que da las oportunidades. Te suplicamos, Señor, por nuestra economía, Padre, para que tú seas, Dios, que nos provea y nos des la confianza de creer en ti, porque tú alimentas las aves cuanto más a tus hijos, Señor. Padre, ponemos delante de ti este momento de la prédica, dándote gracias por permitirnos la enseñanza, dándote gracias por la vida de David, Señor, por su dedicación, Señor, por el don que le has dado, pidiéndote que nos hables a través de él, Señor, y a través de la enseñanza. Que nuestros ojos sean abiertos, Dios,
para comprender más de ti, para tener mayor conocimiento de ti. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, buen día. Vamos. A mí a veces me preocupa porque cuando uno pregunta cómo están, uno suele responder bien, bendecido, en victoria. Pero hay realidades complejas de nosotros. Muchos de nosotros estamos luchando en la semana con la economía, dificultades familiares, dificultades de cualquier índole, y uno como que no se atreve a decir eso cuando hacen una pregunta, ¿cierto? Uno dice, no, bendecido, prosperar. Y yo entiendo, yo soy de los que digo que lo que uno dice, las palabras tienen poder, pero yo creo que también debemos ser sinceros a la hora de decir, no, yo no estoy tan bien, ¿no? Pero vengo a este lugar para que el Señor me restaure a través de mis hermanos para salir de aquí renovado. Alguien dijo que la iglesia es como un hospital donde venimos todos cargados, y es el lugar en donde en la comunidad nos podemos renovar, y claro, el Señor también. Entonces, reflexionen en eso. No quiere decir que no sigan diciendo que están bien, no me parece, pero deberíamos ser también sinceros, decir, hermano, yo no estoy tan bien. Eso también sería una buena. Y a la luz de lo que hemos estudiado, el texto bíblico de Job, eso es válido. Eso es válido. Y usted no es menos más pecador si dice eso, que está bien. Y bueno, gloria al Señor, porque hay unos que sí estamos bien, y gracias al Señor por eso. Pero quería pensar en eso. Damos la bienvenida a todos. Por acá nos acompaña un joven. ¿Cómo es tu nombre? Freddy, bienvenido. Qué bueno que nos acompañes. Qué bueno. Gloria al Señor por eso. A todos, hermanos y hermanas, bienvenidos. Un abrazo para todos desde acá, desde la distancia. A mí me encanta abrazar, pero este año y esta pandemia me tienen cohibido con todo eso. A mi esposa. Pero bueno, que el Señor nos hable a través de su palabra en esta mañana. Esa es mi oración y mi deseo, que me hable a mí primeramente. Libro de Job, capítulo 29. Antes de leer el texto bíblico, como es costumbre mía, lo estoy tratando de hacer, voy a hacer un recorrido nuevamente de lo que hemos visto hasta aquí, que me gusta. Hay algunos que no vienen todos los domingos, y es como ponerlos en contexto. Estamos estudiando ¿qué libro? El libro de Job. El domingo pasado usted dirá, pero ¿qué pasó el domingo pasado? Bueno, el domingo pasado hubo Santa Cena, entonces el pastor Juan nos estuvo acompañando y predicó. En otro tiempo hubo un receso, pero hoy seguimos con el libro de Job. Hemos seguido la vida de Job, un hombre muy rico, temeroso de Dios, que cae en desgracia. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Bueno, eso es importante. A mí me gusta que me escuchen bien, porque si uno no lo escucha bien, estamos graves. Este hombre temeroso al Señor y rico cae en desgracia, porque miren, el acusador se presenta ante Dios y le dice: Job, ¿cómo que Job no te va a ser fiel a ti si tiene todo? Si es un hombre rico, tiene una buena familia, una bonita familia, bonitos hijos, una buena esposa. O sea, ¿quién así no te es fiel a ti? Entonces Dios le da la autoridad al acusador para que acabe con los bienes materiales de Job. Y se los quita, pero aún Job sigue siendo fiel. Entonces el acusador se presenta nuevamente ante Dios y le dice: no, pero es que sí, los bienes materiales son importantes, pero es que quítale la salud para que veas tú que ahí enseguida empieza a fallar. No te es fiel.
el Señor le da la oportunidad, permiso al acusador, y el acusador le quita la salud a Job, pero aún así, Job sigue siendo fiel al Señor. Ante esta calamidad, la esposa de Job y sus amigos le acompañan en medio de su realidad complicada. Su esposa, como afectada directamente, la esposa de Job, perdió sus hijos también, perdió todo lo que tenían. Esta mujer es una afectada directamente de la realidad de Job. Y en medio de su desespero, de su situación compleja, y ver a Job en una situación lamentable, le dice: muérete y acaba con esto. Cuando uno escucha esta palabra, uno dice: no, pero esta mujer, ¿cómo va a decirle que se muera? Pero es la realidad, el mismo dolor que ella siente. Dice: la manera de acabar esto es que él se muera. Los amigos llegan y al ver su dolor, hacen duelo por él y están en silencio por 7 días. Vemos esto que es asombroso: 7 días en silencio. Y Job también está en silencio. Y Job rompe el silencio y lo rompe maldiciendo el día que él nació. Dice: yo, ¿para qué nací? Mejor hubiese muerto en el vientre de mi madre. Maldito el hombre que dio las buenas noticias que varón había nacido. Y estas palabras no son menos duras que las de su esposa. Uno se pone a pensar: esta esposa es muy, muy dura. Esto que está diciendo Job no es tan pequeño. Él dice: mejor hubiese no nacido para no vivir eso. Después de la intervención de Job, de su dolor, de lo que expresa su sufrimiento, de que expresa su dolor, sus amigos que habían venido a consolarle y acompañarle, abren sus bocas y terminan condenándolo. O sea, todo estaba bien, lo habían acompañado hasta que abrieron sus bocas. Porque ellos afirman que la situación que está viviendo Job es producto de algún pecado oculto que este hombre no ha confesado. Entonces están diciendo: mi hermano, tú estás allí porque tienes tu guardadito y no has confesado. Y ya 15 días hablamos sobre eso, de que sí, o sea, lo atacan fuertemente y le dicen: tienes que confesar tu pecado, tus hijos murieron porque habían pecado y por eso el Señor los mató directamente. Entonces estos amigos que vinieron a consolarlo lo terminan acusándolo por tratar de justificar, tratar de darle una razón, tratar de explicar el sufrimiento que está viviendo Job. Y es entonces cuando llegamos a este texto, capítulo 29, versículo 1 al 16 vamos a estar leyendo. Leo para todos y dice así: 29, versículo 1 al 16. Job, retomando la palabra, dijo: ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con íntima amistad. Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento. Los jóvenes al verme así se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los nobles bajaban la voz y la lengua se les pegaba al paladar. Los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y también a los huérfanos si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestían. Ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor
de los extranjeros. ¿Está Dios lejos del justo sufriente? Ese es el título de nuestra reflexión de hoy. ¿Está Dios lejos del justo sufriente? En medio de esta realidad difícil de Job, que ya hemos comentado, Job decide mirar hacia atrás, hacer una mirada hacia el pasado y recuerda esos momentos gloriosos que vivió antes de su desgracia. En los versículos estos que leímos, vemos tres partes del recuerdo de Job. En los versículos 1 al 6, vemos a un Job que se siente que Dios lo abandonó. En medio de su sufrimiento, Job dice, ya Dios no está conmigo. Y esto lo vemos en los versículos cuando dice, ojalá pudiera volver. Aquellos tiempos cuando Dios estaba conmigo. En estos versículos, Job siente la ausencia de Dios. En los versículos 7 al 11, Job recuerda la importancia en medio de su comunidad, lo importante que él era en medio de la comunidad en que se desarrollaba, en el que vivía. Y de los versículos 12 al 16, Job recuerda su generosidad con los necesitados. Tres partes de este recuerdo que hace Job. En los versículos 1 al 6, las palabras de Job son fuertes contra Dios. En los capítulos anteriores ya Job se había defendido de sus amigos y había hecho ciertos comentarios a las acusaciones que sus amigos le habían hecho, pero ahora parece que Job se ensaña contra Dios. Y esto lo vemos en las palabras que le dije, porque él dice, Dios ya no vela por mí. Dios ya no alumbra a Job, ahora él anda en tinieblas. Ya el favor de Dios no está con él. Dios mismo no está con él. Esta es la realidad que está percibiendo Job en medio de su sufrimiento. Job está diciendo, ya el Señor me abandonó. Y quisiera que explícitamente leyéramos los versículos. El versículo 2 dice, ¿cómo añoro los meses que se han ido? Los días en que Dios me cuidaba. El sufriente, Job en medio de su dolor dice, ya Dios no me cuida, porque si Dios me cuidara, yo no estaría sufriendo. Si Dios estuviera conmigo, yo estuviera prosperado. Ya Dios no está conmigo. Y aquí vemos nuevamente la concepción que se tiene de que lo que uno hace debe ser retribuido por eso. El tema de lo que yo les hablaba de la justicia, de la retribución, y es que si yo hago algo bueno, Dios debería darme algo bueno. Y es básicamente lo que Job está haciendo. Y todo este recuento que está haciendo es que yo era una persona importante para el pueblo. Yo ayudé al necesitado, yo ayudé a la viuda. Y miren dónde me encuentro ahora. Lo que Job quiere decir es que su realidad, la realidad que está viviendo, no es justa para él a la luz de lo que él había hecho, de cómo se había portado ante la necesidad de los demás. Y es que en medio del dolor podemos sentir que ya Dios no está a nuestro lado. Podemos sentir que cuando nosotros estamos en medio de sufrimiento es que el Señor se apartó de nosotros. Pero el Señor está a nuestro lado. En medio de nuestro dolor, Él está sufriendo con nosotros. Él está llorando con nosotros. Y eso lo podemos nosotros ver al final del libro de Job, cómo el Señor siempre ha estado al lado de Job, no lo ha dejado. Aun cuando su realidad le permite ver y decir, el Señor ya me abandonó, ya no está conmigo. Y yo creo que esa es la misma sensación de nosotros
cuando estamos pasando por el sufrimiento. Pero mis hermanos, el Señor está a nuestro lado. En los versículos 7 al 11, su condición, la condición de Job ya no es relevante. Ya no importa para la sociedad. Parece que Job dijera, ¿de qué me sirvió ser tan importante en la sociedad si ya estoy aquí como un mendigo? Y eso a nuestra mente, en medio del sufrimiento, podemos llegar a la conclusión de que no valió la pena hacer el bien, no valió la pena ayudar al necesitado, no valió la pena ser una voz de autoridad en medio de la realidad difícil, porque creemos que no hemos sido retribuidos a la luz de lo que nosotros hemos hecho. Y por eso, mis hermanos, nuevamente, el tema de la justicia, de la teoría de la retribución, tenemos que tener cuidado, porque no siempre vamos a recibir lo bueno que hayamos hecho o lo malo que hayamos hecho. Y nuevamente se lo digo, si el Señor obrara de esta manera con nosotros, si nos pagara mal por mal, si nosotros recibiéramos del Señor conforme hemos actuado, no estuviésemos aquí. O yo no sé, de pronto aquí hay santos que no han pecado, que no han hecho nada, impolutos. Somos santos porque el Señor nos ha hecho santos, pero en el sentido de que no pecamos. Todos los que estamos aquí creo que cada día luchamos con pecados y le pedimos al Señor que nos ayude. Pero entonces Job se siente impotente y dice, tan importante que fui en los días pasados, pero ya no soy importante. Y debemos tener cuidado porque muchas veces nosotros medimos nuestra importancia por la importancia que las personas nos dan a nosotros. Y nuestro valor, nuestra importancia, nos la da el Señor. Y el Señor, aún en medio del dolor, siempre está con nosotros. Siempre nos acompaña. En los versículos 12 al 16, parece que Job dice, para nada sirvió las ayudas que yo di. Yo era los pies para los cojos, era los ojos para los ciegos, pero ahora nadie me ayuda en mi realidad difícil. Aún el Dios, el Todopoderoso, a quien yo le he sido justo y fiel, me ha abandonado. No lo veo por ningún lado. Está alejado de mí. Es la realidad. Es lo que percibe Job. Job está diciendo, Dios no está conmigo. Yo estoy solo en medio de este sufrimiento tan duro. Y estos 16 versículos ratifican lo que hemos venido reflexionando. Y es que el sufrimiento no siempre es por causa de. El sufrimiento no siempre es por causa de. Porque a la luz del texto, a la luz del recuerdo que está haciendo Job, a la luz de sus comentarios, la vida de Job debería ir de maravilla, porque él fue una buena persona, un hombre justo, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ayudó al pobre, a la viuda, era una persona importante en la comunidad. Y a la luz de eso, entonces Job debería estar en un lugar privilegiado. Pero no, Job está como un mendigo, en el suelo, rascándose día y noche con una teja, una enfermedad que lo acompaña siempre. Mis hermanos, muchas veces no vamos a entender el sufrimiento, no vamos a entender por qué estamos sufriendo. Y en medio de esa realidad pensamos que el Señor no está con nosotros, que el Señor se ha alejado
que el Señor se ha ido, que el Señor nos ha dejado solos. Pero el Señor está con nosotros en medio del sufrimiento. El sufrimiento puede llevarnos a sentir que Dios nos ha abandonado. Yo creo que esa es una realidad en donde uno dice, ¿dónde está el Señor? ¿Está Dios conmigo? ¿Me está acompañando en medio de su realidad? Pero Él está ahí. Un texto maravilloso en el Nuevo Testamento es el de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan ese texto? Tal vez el momento más oscuro de Jesús en la cruz. El peso del pecado caía sobre Él. Y gritó al cielo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su dolor, Jesús pensó que su padre lo había dejado solo, pero no fue así. Jesús estaba acompañado del Padre, porque el Padre lo resucitó. El Padre no lo dejó solo, lo levantó entre la tumba, lo resucitó, se lo llevó al cielo y ahora lo tiene a su lado. Jesús, en medio de su dolor, Dios mismo encarnado, en medio de la dificultad, pensó que el Señor lo había abandonado. Pero el Señor no lo abandonó, estuvo con él. En medio de nuestro sufrimiento, aun cuando sintamos su ausencia, Él está a nuestro lado, mis hermanos, se los aseguro. Él está llorando, Él está sufriendo con nosotros. ¿Y por qué estamos sufriendo y por qué estamos pasando esa realidad? No sabemos, pero el Señor nos acompaña. No vamos a tener explicación por las realidades difíciles que estemos enfrentando, pero el Señor estará con nosotros. Y ya repetimos el texto de hace 15 días donde dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, ya yo he vencido, ya yo he pasado por esta realidad difícil. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios estará a nuestro lado en medio del dolor, así como lo estuvo con Job. Job recuerda todo ese panorama feliz que vivió y a la luz de eso él pensaría que debía estar bien, pero está pasando por un sufrimiento que él no entiende, pero Dios le acompaña en su realidad difícil. Para finalizar, mis hermanos, quiero presentarle dos noticias, una positiva y una negativa. Empecemos por la negativa. Negativa, supuestamente negativa. Sí, para que no se vayan con el sinsabor de que no. La negativa es que en el mundo tendremos aflicción. Tendremos que llorar, tendremos que lamentarnos, tendremos que pasar por dificultades. No encontraremos respuestas a esas realidades complejas. Así que todos los que estamos aquí, en cualquier momento tendremos que afrontar el dolor. Esa es la noticia negativa. La positiva es que Cristo venció en la cruz. Que el mismo Dios enfrentó el dolor, lo venció
y ahora está con nosotros para acompañarnos hasta el fin del mundo. Si vivimos y si salimos ilesos en medio del dolor, gloria al Señor por eso. Pero aún si en medio del dolor morimos, tengamos la certeza que el Señor estará con nosotros y estaremos con Él para siempre. En medio del dolor y la dificultad, recordemos que el Señor está con nosotros. Así como estuvo con Job, lo restauró, y al final uno ve en el libro una restauración asombrosa de la vida de Job, que el Señor nos restaurará a nosotros también. Puede que en esta vida o en la vida venidera. Que el Señor nos ayude y seamos conscientes que el Señor sí está a nuestro lado. Dios no está lejos en medio de nuestro sufrimiento. Amén. Oremos. Señor, hay dos realidades. Número uno es que tendremos que enfrentar el sufrimiento en esta tierra. No sabemos por qué, tal vez por la misma consecuencia del pecado que nos afecta a todos. No lo sabemos y muchas veces no encontraremos una explicación a nuestro dolor, a nuestra aflicción. La otra realidad, que yo creo que es mucho más fuerte, es que tú estás con nosotros. Tú estás allí y nos acompañas en medio de nuestro dolor. No nos dejas solos, sino que estás a nuestro lado. Gracias por esa realidad maravillosa, Señor. Tú venciste el sufrimiento, la maldad y el pecado. Y por eso nosotros hoy tenemos y podemos alcanzar la victoria en medio de nuestra realidad difícil. Tu nombre, Señor. Amén y amén.